Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos nuevamente, listo y dispuesto a compartirles otro maravilloso video tutorial para la honra y la gloria de nuestro Dios. Dicho sea de paso, el tema que hemos de estudiar lleva como título El poder de un así dice la iglesia en tan solamente 10 pasos. Así que, sin más que decir, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver cuál es el medio que Jehová ha utilizado a lo largo de la historia para amonestar a su iglesia visible. Y la base bíblica está en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 13, que dice así: Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: Volveos de vuestros malos caminos, y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Quiero que miremos la parte del texto que dice así: Jehová amonestó entonces a Israel por medio de todos los profetas, por medio de todos los videntes. Y es así que nosotros podemos concluir que el medio que Jehová ha utilizado a lo largo de la historia para amonestar a su iglesia visible son los hombres que Él ha levantado y ha capacitado por medio de su Espíritu, independientemente a que sean llamados profetas, videntes, varones de Dios, apóstoles, reformadores, siervos o mensajeros. Este es el medio por el cual Jehová ha amonestado. Con eso claro, vamos a continuar con el paso número 2, donde queremos ver por qué razón es que los hermanos deciden no creer ni obedecer lo que Dios les ordena por medio de sus siervos. Y la base bíblica está en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 14, que dice así: Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Quiero que miremos la parte del texto que dice así: Mas ellos no obedecieron, mas ellos no creyeron en Jehová su Dios. Y esto nos lleva a entender que la razón por la cual los hermanos deciden no creer ni obedecer lo que Dios les ordena por medio de sus siervos los profetas es porque los hermanos han sido adoctrinados y han sido formados a creer un así dice la iglesia antes que un así ha dicho Jehová. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Muy bien. Así que avancemos ahora con el paso número 3, donde queremos ver a qué conclusión llega el Señor cuando compara al Israel de antaño con la actual iglesia visible, que es el Israel moderno. Y la base bíblica está en Jeremías 7, versículos 25 al 26, que dicen así:
desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Quiero que notemos lo que dice el versículo 25. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Luego el versículo 26 agrega, hicieron peor que sus padres. Es decir, al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que cuando el Señor compara al Israel de antaño, al Israel de antes, al Israel del Antiguo Testamento, al Israel de nuestros padres, con la actual iglesia visible, que es el Israel moderno, la iglesia visible de Cristo en la Odisea, el Señor nos dice claramente que nosotros somos peores que nuestros padres. Es decir, que la iglesia actual, la iglesia visible de la Odisea, que es el Israel moderno, es peor delante de los ojos de Jehová que el Israel de antaño. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 4, donde queremos ver cuál es una terrible tragedia que ha ocurrido en la actual iglesia visible, que es el Israel moderno de Dios. Y la base bíblica está en Jeremías 7, versículos 27 al 28, que dicen así: Tú, pues, les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección, pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. Quiero que miremos lo que dice el versículo 27. Tú, pues, les dirás todas estas palabras, pero no te oirán, los llamarás, pero ellos no te responderán. Luego el versículo 28 agrega, les dirás, por tanto, esta es la nación, esta es la iglesia visible, este es el Israel moderno de Dios, esta es la iglesia visible de la Odisea, donde pereció la verdad y donde de la boca de ellos la verdad presente fue cortada. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que una terrible tragedia que ha ocurrido en la actual iglesia visible, que es el Israel moderno de Dios, es que pereció la verdad, que en otras palabras significa la verdad fue asesinada, o sea, que la verdad presente no solamente fue asesinada en la iglesia visible, sino que fue sepultada. Y por si fuera poco, además de asesinar y sepultar la verdad presente, el texto dice que de la boca de ellos, de la boca de la iglesia visible, la verdad presente en su totalidad fue cortada, fue eliminada, fue ocultada.
Así que, en pocas palabras, la terrible tragedia fue que la verdad presente en la iglesia visible del tiempo del fin fue asesinada, fue sepultada y fue ocultada. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Perfecto. Así que avancemos ahora con el paso número 5, donde queremos ver cuál es un efecto inmediato para los hermanos de la iglesia visible de Cristo del tiempo del fin de acostumbrarse a los predicadores románticos. Y la base bíblica está en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3, que dice así: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Quiero que notemos cómo inicia el texto bíblico. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Es decir, que uno de los efectos inmediatos de acostumbrarse a los predicadores románticos es que en la iglesia visible ya los hermanos no toleran, no soportan, no disfrutan, no anhelan escuchar la sana doctrina de la verdad presente en su totalidad. Por eso el texto bíblico agrega: sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, predicadores, ancianos, pastores e invitados conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios deseos. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 6, donde queremos ver qué es lo que los hermanos de la iglesia visible del tiempo del fin comen y oyen con mucha normalidad en su cultura religiosa. Y la base bíblica está en Jeremías 23, versículo 28 y 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 4, que dicen así: el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. En el versículo 28 encontramos lo siguiente: ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Porque en realidad los hermanos de la iglesia visible del tiempo del fin están alimentándose, están comiendo pura paja, dice Jehová, cuando deberían de estar comiendo el trigo de la verdad presente, el trigo del mensaje de los 3 ángeles, el trigo de la reforma pro salud. Lo que le están dando a comer a los hermanos es pura paja de acuerdo al criterio de Jehová. Luego el versículo 4 agrega: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y esto nos lleva a entender que los hermanos de la iglesia visible del tiempo del fin no solamente están comiendo pura paja, sino que están oyendo puras fábulas. Porque todo aquel que predica
en los púlpitos de la iglesia visible del tiempo del fin, de la iglesia visible de Laodicea, si no está proclamando la totalidad de la verdad presente, independientemente que sea dirigente, que sea pastor, que sea evangelista, que sea anciano, que sea diácono, que sea un miembro regular, si no está dándole al pueblo el trigo de la verdad presente en su totalidad, entonces está predicando pura paja y puras fábulas. Con eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 7, donde queremos ver qué es lo que los hermanos de la iglesia visible del tiempo del fin necesitan ahora con más urgencia porque el tiempo está cerca. Y la base bíblica está en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, y 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que dicen así: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En primer lugar, quiero que miremos lo que dice el versículo 2, que prediques la palabra. Luego el versículo agrega que prediques la doctrina. Y eso nos lleva a entender que los hermanos de la iglesia visible del tiempo del fin necesitan ahora con más urgencia, porque el tiempo está cerca, que se les predique las doctrinas distintivas de la verdad presente. Y si hay enseñanzas que no son consideradas como doctrina, pero son parte de la verdad presente, de igual manera tenemos que predicarla, porque el texto dice que prediques la palabra, que es una referencia a la palabra profética más segura, que es la verdad presente en su totalidad. Así que, independientemente si es catalogado como doctrina o no, si es verdad presente, tenemos que predicarlo. De hecho, el versículo 16 agrega: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para predicar. Obviamente, desde el año 1798, cuando Cristo nos reveló el mensaje para este tiempo, hasta el 2023, han transcurrido 225 años, y si en 1798 toda la Escritura que Cristo nos reveló para este tiempo era útil, con mucha más razón tiene que ser útil el día de hoy, 225 años después de que nos fuese revelado. Con eso claro, estamos listos para continuar con el paso número 8, donde queremos ver ¿para qué le puede ser útil a la iglesia visible del tiempo del fin toda la Escritura que ha sido inspirada por Dios? Y la base bíblica está en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 17, que dice así:
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quiero que miremos la parte del texto que dice así: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que las escrituras que Dios ha inspirado para este tiempo, el mensaje de los 3 ángeles y la Reforma Pro Salud, le es útil a la iglesia visible del tiempo del fin para desarrollar el carácter perfecto necesario para ir al cielo. De hecho, que nadie en la iglesia visible del tiempo del fin va a lograr crecer en santidad, va a lograr tener un carácter semejante al de Cristo si no obedece la verdad presente en su totalidad, que es el mensaje de los 3 ángeles y la Reforma Pro Salud. Con eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 9, donde queremos ver en qué escenario es mucho más poderoso un así dice la iglesia visible que un así ha dicho Jehová. Y la base bíblica está en 2 de Reyes, capítulo 1, versículo 4, e Isaías 8, versículo 20, que dicen así: por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Quiero que notemos lo que dice el versículo 4. Por tanto, así ha dicho Jehová. Luego el versículo 20 agrega: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Al conectar estos 2 versículos, nosotros podemos concluir que el escenario en el cual es mucho más poderoso un así dice la iglesia visible que un así ha dicho Jehová, es en el escenario de probar a los que predican la palabra. Porque Jehová nos ha dicho claramente que a los que no predican la verdad presente en su totalidad, ni siquiera deberíamos de escucharlos, porque están predicando pura paja y están predicando puras fábulas. Sin embargo, aquellos que sí profesan predicar la verdad presente en su totalidad, Jehová nos ordena en su palabra que a ellos hay que pasarlos por el filtro, y el filtro es la ley y el testimonio, porque si no dijeren conforme a esto, esos individuos que profesan predicar la verdad presente en su totalidad, en realidad no les ha amanecido. Por otro lado, si lo que están predicando está en perfecta armonía con la ley y el testimonio, entonces los hermanos están obligados a creerlo. Porque el mensaje no le pertenece al mensajero, sino que el mensaje le pertenece a Jehová. No obstante, como un así dice la iglesia, es mucho más
poderoso que un así ha dicho Jehová. La iglesia visible le dice a los hermanos que no tienen que escuchar a nadie que esté afuera de la iglesia visible, a nadie que no esté en regla con la iglesia visible. Y obviamente los hermanos están formados y están adoctrinados a obedecer un así dice la iglesia antes que un así ha dicho Jehová. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Excelente. Así que avancemos ahora con el paso número 10, donde queremos ver cómo considera Jehová la actitud de los hermanos de la iglesia visible del tiempo del fin, que prefieren un así dice la iglesia antes que un así ha dicho Jehová. Y la base bíblica está en Jeremías 5, versículos 30 al 31, que dicen así: Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Quiero que notemos lo que dice el texto bíblico. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Es decir, que Jehová considera la actitud de los hermanos de la iglesia visible como algo espantoso y feo, porque están conscientes que los dirigentes de la iglesia les están profetizando mentiras, que no están hablando conforme a la ley y al testimonio, que no están promoviendo la totalidad de la verdad presente, y con todo y eso los hermanos prefieren escoger y obedecer un así dice la iglesia antes que un así ha dicho Jehová. Con eso claro, permítame invitarle a repasar conmigo los 10 aspectos que hemos estudiado. Y lo primero que vimos fue que a lo largo de la historia, Jehová siempre ha amonestado a la iglesia visible por medio de los profetas. Vimos también que los hermanos de la iglesia visible prefieren un así dice la iglesia antes que un así ha dicho Jehová. Por otro lado, nosotros concluimos que el Señor declara que el Israel moderno es peor que el Israel de antaño. Tanto así que el Israel moderno es culpable de haber asesinado, sepultado y ocultado la verdad presente. Además de eso, nosotros vimos que los hermanos de la iglesia visible ya no soportan escuchar la totalidad de la verdad presente. Y eso ocurre en gran medida porque los hermanos están acostumbrados a comer pura paja y a escuchar puras fábulas. Vimos también que ahora más que nunca tenemos que predicar la palabra profética más segura, que es la verdad presente y las doctrinas distintivas. Inclusive nosotros concluimos que el mensaje de los 3 ángeles y la reforma pro salud
son indispensables en nuestra vida cotidiana para llegar a la perfección de carácter, para reflejar el carácter de Jesús. Además de eso, nosotros vimos que en el escenario de probar a los predicadores, los hermanos prefieren obedecer un así dice la iglesia antes que un así ha dicho Jehová. Y lo último que nosotros estudiamos fue que Jehová considera la actitud de los hermanos que prefieren un así dice la iglesia antes que un así ha dicho Jehová como algo espantoso y feo, digno de castigo. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Así que, teniendo estos 10 pasos claros, antes de despedirme, quiero aprovechar la oportunidad para animarle en el nombre de Cristo Jesús a que siempre pongamos de primero en nuestras vidas un así ha dicho Jehová antes que un así dice la iglesia. Y mientras tanto, quiero recordarles que este servidor seguirá trabajando en la creación de otros contenidos para regresar pronto y poder compartirlos contigo. Así que Jehová Dios les siga bendiciendo, la paz de Cristo more en su corazón y manténgase conectado.